Ambos temas están en ese mismo juicio. Está en el mismo juicio. Sí. O sea, ¿no es solamente la penalidad o es la penalidad por no haber estado el residente allí? No. Son dos. Dos. Ya, ¿cuáles son esos dos temas? Uno es el no cobro de la penalidad y el otro. El haber aceptado a un residente que no, en teoría, no cumplía con el requisito que establecen las bases. Correcto. ¿No cree usted que el no Dos tener a en la realidad, persona... ¿no? Eran dos, no uno. El no tener a las personas idóneas como residentes lleva precisamente a estos sobrecostos? ¿Su experiencia no le dice que esto podría ser consecuencia también, que podemos tener sobrecostos debido a que no tenemos a las personas con el perfil adecuado para las tareas que se les encarga? Es difícil en este caso. Así eso sucedería si fuera una vereda de repente, pues, ¿no? Pero esto no es es una obra de mucho más envergadura. Teníamos ahí aproximadamente 5.000 trabajadores y teníamos un supervisor muy potente que era... ¿Y el residente precisamente no tendría que ser precisamente mucho más calificado, dado a que no se trata de una vereda? No, exactamente. Justamente porque lo que estamos básicamente viendo es una organización, que es lo que se requiere ahí principalmente para poder trabajar. ¿Y cuál es el esto. rol del residente en esto? El residente tiene la función básicamente de firmar el cuaderno de obra. O sea, las comunicaciones que establecen entre la entidad y el supervisor y el contratista tienen que ser suscritas por alguien. Y esa persona tiene que ser generalmente el residente de la obra. Y por eso no es necesario que reúna determinado perfil. No, él tiene que recibir, tiene que tener condiciones para eso también, definitivamente. Pero eso no quiere decir de que en la medida que no... Porque los residentes cumplen con el requisito que establece las bases de licitación, por si acaso. Eso sí lo cumple. ¿Y ¿ya? entonces por qué hay un proceso? Porque justamente la Contraloría considera de que no es así. Entonces, como ellos consideran que no es así y nosotros consideramos que sí, entonces hay un conflicto y ellos, como tienden a salir por el mango, nos han enjuiciado. ¿Y le quiere que le explique a usted el tema de los 50 millones de dólares? Porque eso es el tema prácticamente emblemático de esta cuestión, porque es absolutamente absurdo lo que están haciendo, pero existe. Hay varios temas emblemáticos con respecto a esta obra y de hecho lo que a nosotros nos convoca y lo que ha hecho que el Congreso nos dé este encargo es el cobro de coimas y que estén personas procesadas, otras con orden de captura y otras en prisión, por dinero encontrado en cuentas y que no tiene más explicación por ahora que la coima. Por eso estamos aquí, sí. No porque se trate de una obra emblemática o necesaria. Congresista Gino Costa, continúe, por favor. Gracias. Sí, para terminar con este tema, si en efecto se incumplió o se demoró la entrega, que quería saber si se demoró la entrega de esos equipos o si se incumplió con la entrega de estos equipos. El contrato establecía resolver el contrato o imponer una penalidad. No. Posiblemente, ese era básicamente para el tema de los ingenieros residentes. Presidenta, a través suyo, ¿no? Ese es en el tema de los residentes. En el tema de los repuestos no establece eso. Y es más, en el tema de los repuestos, que es objeto de un deductivo, o sea, la norma ni siquiera establece cuál es el procedimiento que debe seguirse para poder aprobar un deductivo. Bueno, sí lo establece para un adicional, pero no para un deductivo. La pregunta es qué cosa es lo que realmente pasó. ¿No llegaron los equipos o llegaron tarde o nunca llegaron? Ya, te comento. Mire, acá hay dos temas importantes. O sea, hay que entender básicamente de que este procedimiento no lo tenía absolutamente nadie. Nadie sabía cómo hacer realmente esta operación. Entonces lo que el Estado decidió es ejecutar este proyecto bajo dos modalidades. Uno, obra pública, todo lo que era infraestructura, y dos, concesión. Y para abundancia, este proyecto estaba en el seno del municipio de Lima, que había tenido dos procesos previos de concesión. Sí, no, pero eso ya lo hemos visto. La pregunta es la siguiente. Sobre los equipos que estaban contemplados, que la empresa concesionaria tenía que traer, ¿no es cierto? Que la empresa contratista tenía que comprar y poner al servicio de la concesión. Ahí voy, por eso le digo. Esos equipos, según la Contraloría, no fueron entregados. Pero no sabemos si posteriormente al estudio de la Contraloría esos equipos finalmente llegaron. Entonces, lo único que le pido es que me diga si los equipos llegaron o no llegaron. Mi estimado congresista, si me permite, o sea, para poder entender esta cuestión tengo que explicarle todo este procedimiento, porque si no, no lo vamos a entender. Porque justamente, digamos, el hecho de que no lo puedan entender ya está llevando a que yo tenga un juicio en esta cuestión, ¿no? La responsabilidad en general de mantener el tren en buen estado es de la concesión, bajo cualquier circunstancia.
O sea, no es una responsabilidad ni de ATE, ni del contratista, ni nada por el estilo. Pero el contrato de construcción de la obra pública, contemplaba que la empresa ganadora de la obra pública tenía que dejar establecidos, ¿no es cierto?, los equipos para el mantenimiento posterior. Y dentro de esta responsabilidad que tenía la concesión, no el contratista, la concesión no tiene absolutamente nada que reclamarle respecto a la entrega o no de repuestos por parte del contratista o en todo caso de ATE. No tiene nada que reclamarle, en absoluto. O sea, él tiene que cumplir con su obligación contractual, que es mantener el nivel de servicio del tren durante 25 años. Y para eso no requiere decir, como tú no me entregaste los repuestos que decía la entidad, o no, tu contrato de obra, entonces yo no puedo funcionar. No. No, pero acá no importa lo que diga la concesionaria. Lo que a través de la presidencia, por favor. No se cumplió con el contrato de obra pública. Presidenta, entonces le estoy pidiendo que me responda, por favor. Por eso. ¿Llegaron o no llegaron los equipos? Por eso le digo, pues, ¿por qué no llegaron? Porque esa responsabilidad de suministrar esos repuestos ya no era del contratista, era básicamente del concesionario. Lo que pasa es que lamentablemente se pensó de que ATE también podría operar el sistema. Entonces, posiblemente, en el caso en que ATE pudiese operar el sistema, recién esos repuestos hubieran sido necesarios posiblemente para el tren. Pero como ATE no iba a operar el sistema, sino el concesionario, en absoluta responsabilidad de él, entonces estos repuestos quedaban prácticamente por gusto. Por gusto, pero estaban en el contrato. Por intermedio de la presidencia, por favor. Primero, están... Por intermedio de la presidencia. Sí, por intermedio de la presidencia. Estaban en el contrato de obra pública y el Estado había pagado por ellos. No. No había pagado por ellos. No había pagado por ellos. ¿Y estaban en el contrato de obra pública o no? Estaban, pues. Ya, entonces hay un incumplimiento del contrato. No. No hay incumplimiento del contrato. Porque justamente como esa responsabilidad era de la concesión, ¿ya? Y el lote de repuestos que en teoría debía suministrar el contratista se podía conocer recién después que los trenes hayan sido overjoleados, ¿ya? Hemos overjoleado el tren prácticamente, digamos, a 3 meses prácticamente de que acaba el contrato. Entonces, una vez que hemos conocido qué repuestos podrían ser necesarios para poder nosotros traerlos, ya el plazo se acababa de la obra. Entrábamos en penalidad. ¿Con quién? Con el concesionario. O sea, no le íbamos a entregar la obra a la concesión para que él se haga cargo de ese proyecto. Y esa penalidad hubiera sido mucho mayor. Y además de eso, al saber nosotros de que definitivamente ese lote de repuestos podía demorarse 6 u 8 meses en traerse, porque era una tecnología de hace 50 años prácticamente, ¿no? Esa cuestión iba a entrar de repente el contratista a meternos a un arbitraje para poder reclamar mayor de gastos generales, que hubiera quedado chica la cifra que hizo la Contraloría General de la República. Entonces lo que hicimos fue, mejor, si esa responsabilidad de la gestión del tren es del concesionario, ¿para qué vamos a meternos en un problema nosotros, sometiendo al Estado peruano de repente a un arbitraje que le puede salir muy dañino? ¿Ya? Mejor lo deducimos, vamos a deducirlo y que esa responsabilidad lo asuma el concesionario. Tal como ha ocurrido ahora. Eso es lo que está ocurriendo en este momento, mi estimado congresista. Solamente que no lo estamos viendo, estamos de repente... El deducible es el monto que habría costado ¿qué? Los repuestos. Y lo hemos deducido, son 7 millones de dólares. Lo que le va a costar los repuestos a la concesionaria, que debía haber pagado el... Así es. O sea, en teoría era un doble costo. Para el Estado era un doble costo. El concesionario hubiera recibido esa plata y ese repuesto y dije, ya, gracias, pues. Porque al final lo voy a usar, no lo voy a usar, no lo sé, lo dejo allí. Y cuando lo use, lo utilizaré. Pero mi responsabilidad como concesionario es, a pesar de que eso no esté, yo tengo que asumir la responsabilidad de poder operar esos trenes con eficiencia. Ese es el tema. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Sometemos al Estado de repente a una posibilidad de que le caiga un arbitraje por 50 millones de dólares, pues no lo sabemos, o deducimos 8 y ese riesgo lo asume el concesionario. Eso es lo que hemos hecho, congresista. Bueno, y eso está en investigación penal, ¿no es cierto? Yo tengo 2 preguntas más, presidenta. Congresista, puede, señor Osvaldo. Si me permite. Digamos, nuestro invitado ha señalado que él era asesor del presidente García, pero no despachaba con él. Y más bien tenía una relación de dependencia con el secretario general de la presidencia. Subsecretario general de la presidencia. Cuando estuvo usted en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿despachaba con el ministro? Inicialmente no, como asesor no despachaba con el ministro. Ya posteriormente, ya como director ejecutivo de Provías, perdón, de ATE, ya había oportunidades en las cuales yo me reunía con él. Así es. O sea,
Se reunían frecuentemente. ¿Y con los viceministros? Señor Plasencia, para que conteste la pregunta. ¿De qué viceministerio dependía usted? ¿La autoridad autónoma de cuál de los dos? Me imagino que el Ministerio de Transporte. A través Para de que presidenta. conteste la pregunta. La ATE dependía básicamente del viceministerio de Transportes, que estaba a cargo en ese momento del doctor Halmar Marangunich. ¿Y usted despachaba con él? Poco, muy poco. ¿Nos puede ayudar a entender cuál era el rol del viceministro de Transportes? Porque toda la información que ha podido recoger la comisión es que quien manejaba los proyectos de transporte era el viceministro de Comunicaciones y no el viceministro de Transportes, que estaba aparentemente, no lo decimos nosotros, sino nos han dicho nuestros interlocutores, colgado de la pared, pintado, digamos. Bueno, ¿A qué se debía, digamos, esta situación donde el viceministro de Comunicaciones manejaba transportes y transportes en realidad no tenía un rol protagónico? La verdad es que, bueno, que yo no le daría razón de por qué sucedía esa cuestión. Es más, yo básicamente me ciño a lo que corresponde a ATE. No sé en los demás sectores de transportes cómo se manejaba en general. Pero en algunas oportunidades que habíamos tenido alguna reunión con el viceministro, o los viceministros y el ministro y yo, en alguna oportunidad recibí la instrucción de que coordine con el doctor Jorge Cuba algunos aspectos del metro, ¿no? En la gestión. Por ejemplo, el tema de darle información para que cuando se viajó a Roma para irse, para ver trenes, ¿no? En general. Entonces ahí, por ejemplo, asistió Johnny Garro como acompañante de él para poder coordinar algunos temas técnicos que se requerían. O sea, usted no despachaba con el viceministro de Transporte, sino con el viceministro de Comunicaciones. No, tampoco despachaba con él. Tampoco. No, tampoco Pero despachaba con él. ha tenido oportunidades para Así es. despachar. Sí. Pero Bueno, no para despachar, para coordinar. No estaba bajo su mando. No, no estaba bajo su mando. ¿La autoridad autónoma es autónoma también dentro del ministerio? No. ¿O está adscrita Está adscrita al Viceministerio de Transportes. Está adscrita. Viceministerio de Transportes. Muy bien. Pero yo creo que por la importancia del proyecto, evidentemente quien estaba más cerca de ese proyecto era el ministro Cornejo, ¿no? Y aparte que, la verdad, teníamos todos los días, todos los lunes, reuniones en general de todos los sectores, de todas las unidades de gestión del Ministerio de Transportes para poder informarle directamente al ministro qué era lo que estaba pasando. Entonces yo asumo que esas reuniones justamente serían para que los viceministros que estaban en esas reuniones también tomen conocimiento cabal de lo que estaba pasando en el sector. ¿Y el viceministro Cuba era un especialista en los temas de transporte? Él manifestaba de que era un especialista porque había trabajado básicamente, perdón, presidente, a través suyo, nuevamente, disculpe, él había trabajado en Protransporte, en la época del doctor Castañeda, ¿no? Pero su experiencia era limitada. La verdad es que o sea, yo conozco a todo el mundo en temas de transportes. Mucho menor que la de usted, por ejemplo. Bueno, en el tema de transportes creo que sí. ¿Y a qué se debía eso que no teníamos ahí viceministros que realmente tuvieran la solidez y el conocimiento necesario? Congresista, ¿qué le puedo decir? No solamente es exclusivo de esa gestión, son muchas gestiones en general las que yo he visto que no colocan personas, digamos, especializadas en el tema, en esos puestos. ¿Usted no era del grupo del ministro Cornejo? No, nunca. ¿Y tampoco a Cuba lo conoció ahí? A Cuba lo conocí allí, efectivamente. No lo conocía desde antes. ¿Y a Luyo, Munive? También allí. Navarro. Bueno, a Luyo yo habré tenido un par de cursos con él en la época en la cual yo estudiaba maestría en la UNI, en el año 99 aproximadamente. ¿Ya? Y después supe que él estaba trabajando en Protransporte, pero nunca nos hemos vinculado ni siquiera profesionalmente. ¿Ya? Posteriormente, cuando entré yo al Ministerio de Transportes y el doctor Jorge Cuba me manifestó que él había trabajado en Protransporte y que justamente Luyo había sido uno de sus manos derecha, ¿no? Me manifestó. ¿Qué te parecería si es que viniera por acá Luyo? O sea, ¿lo conoces? Le digo, sí, me pareció técnicamente muy competente cuando lo conocí en la maestría, ¿no? Y me dije, ¿y qué te parecería si lo traigo? Bueno, sería un buen aporte, ¿no? Pero más allá de eso no... ¿Usted tuvo algo que ver en la selección de los funcionarios que integraron los comités de adjudicación? No. Para que conteste, señor presidente. No Gracias. tengo que ver en el asunto. Eso es un tema de Provías Nacional. Eso lo decidía Provías Nacional. En todo caso lo recomendaba porque quien lo nombraba era básicamente el ministro, ¿no? Y bueno, el secretario general. A través del secretario general, me parece, sí, ¿no? Así es.
pero es una decisión ministerial, porque ahí también es raro, Munive, por ejemplo, no es un especialista en transporte y sin embargo ocupa los comités para ambas licitaciones, ¿no? Ambas. Sí, y le comento, ¿no? O sea, le comento, no es que quiera hacer ejemplo de absolutamente nada en absoluto, disculpe, Presidenta, pero por ejemplo, en el caso de línea 2, perdón, de tramo 2, ya estábamos trabajando con el contratista y con el supervisor, que también ellos tenían interés, evidentemente, en participar en el proceso de tramo 2. Entonces, para evitar cualquier suspicacia en general con respecto a mi conducta como funcionario de ATE, porque si ATE hubiera llevado adelante el proceso y ellos hubieran ganado, hubiera sido suspicaz posiblemente en ese momento, ¿no? Decidimos, por recomendación ahí sí, que sea nuevamente Provías Nacional quien asuma esa responsabilidad, para que yo pueda continuar trabajando sin ningún vínculo con estos procedimientos, más que únicamente de repente los técnicos para poder suministrar información meramente técnica del proyecto, ¿no? Para terminar, Presidenta, se ha sostenido que el presidente García tuvo hasta 16 reuniones. No, se ha dicho que Barata tuvo 16 reuniones en Palacio de Gobierno a lo largo de los años de la administración. Varias de las cuales con la presencia del presidente García, por lo menos unas 7. ¿Usted participó en alguna de esas reuniones? Nunca. ¿Ninguna reunión? En ninguna reunión. ¿Usted no ha tenido ninguna reunión con Jorge Barata? Ninguna. Al señor Jorge Barata lo he conocido en temas básicamente protocolares, a raíz de las inauguraciones de los tramos o las visitas que hacía el presidente o el ministro a la obra, ¿no? En esas oportunidades nada más lo he visto. ¿Cuándo lo habrá conocido más o menos? 2009. O sea, habremos inaugurado de repente la primera piedra, ¿no? de la obra, posiblemente, o la firma del contrato en que se hizo en Villa María del Triunfo, por ejemplo, para el tramo 2, que también se hizo una firma de contrato. Tramo 1 fue también, en Villa María del Triunfo, ¿no? Y ocasionalmente, cuando el presidente se organizaba una visita y un recorrido por el tren para ver los avances de la obra, también él asistía, ¿no? Entonces ahí tenía oportunidad de poder conocerlo. Pero en Palacio de Gobierno usted no se ha jamás, reunido con nunca. él o con algún Para que conteste, señor Plasencia. Presidenta, a través suyo, yo jamás me he reunido con el señor Jorge Barata. ¿En su despacho tampoco? Tampoco, nunca. ¿Ni con otros altos funcionarios de Odebrecht? No, tampoco. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias. Señor Plasencia, una consulta. El decreto de urgencia 032-2009 creó un marco legal especial paralelo a la ley de contrataciones con el Estado, para que su ejecución en las obras del Metro de Lima se utilice la modalidad de concurso-oferta, bajo el sistema de precios unitarios. ¿La Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico tuvo alguna opinión, sugirió algo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones al establecerse esta excepción legal? Bueno, en esa oportunidad yo todavía no formaba parte de la ATE. Yo formaba parte básicamente del gabinete de asesores del ministro congresista. Gracias, congresista Espinosa. Congresista Costa, a lo mejor alguna pregunta adicional. ¿Ya no? No. Entonces, tal vez usted, señor Plasencia, quiera dejar alguna información adicional a la cual usted se ha referido, compartir algo más con esta comisión esta mañana o esta tarde ya. Sí. Bueno, solamente para digamos, reiterar un poco la aclaración de que cuando se desarrolló el informe número 073, que manifiesta Presidenta, yo no formaba parte de la gestión de la ATE, ¿no? O sea, por eso que no tenía el acceso, no acceso, sino que no tenía interés en mirar esa información, porque lo que yo tenía que hacer básicamente era cumplir con la transferencia del municipio de Lima a transportes de este proyecto. Porque, mire usted, ¿qué tiempo se demoró el Metropolitano para poder ejecutarse? Entonces, definitivamente dejarlo en manos del municipio hubiera sido de repente un poco riesgoso para poder acabar una obra de esta envergadura que ahora sirve a todo el Perú. Ahí está. O sea, no falla, ni siquiera falla. Ahí está, ¿no? Pero en fin, entonces yo no estuve en esa oportunidad y lo que sí se le puede manifestar es que el costo, y eso lo podemos demostrar tranquilamente en cualquier oportunidad, el costo de esta obra es el más bajo de todo el mundo por kilómetro de construcción, ¿no? Y aquí también tengo que decirle de que este procedimiento en general ha sido objeto de una investigación ya preliminar anteriormente. Aquí está el resultado que ha sido archivado y aquí están los documentos que demuestran eso justamente, ¿no?
está en fiscalía acá, en fin, le voy a dejar esta copia, congresista, ¿no? Para que usted lo tenga y lo pueda evaluar y mirar. Señora secretaria técnica. ¿Ya? Tengo esta información respecto a los miembros del comité que formaron parte del procedimiento de licitación del tramo 1. Y tengo este informe de la Contraloría General de la República del procedimiento sancionador. Esa es una resolución en la cual señala de que respecto justamente al suministro de repuestos, yo no tengo ninguna falta, ni siquiera falta. Y sin embargo, tengo un proceso judicial en curso por este hecho. Entonces quiero dejárselo también para que usted lo pueda ver. Los demás documentos que tengo. Y bueno, también le voy a dejar este acuerdo de consejo, mediante el cual el Consejo de Lima aprueba la transferencia del Metro de Lima al seno del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Gracias. Ingeniero Plasencia, congresista Costa. Presidente, ya que insiste, yo tengo una última pregunta. Si el ingeniero Plasencia se sorprendió de conocer de los sobornos vinculados al Metro de Lima, y si fue algo, digamos, alguien de los involucrados le sorprendió más, ¿cuál fue su reacción personal? De verdad, mi reacción inicial ha sido de tristeza. Porque un proyecto, digamos, que ha sido retrasado para la ciudad durante 25 o 30 años más o menos, que ha sufrido un conjunto de persecuciones que evidentemente los conocemos todos en general, haya culminado o haya un grupo de gente que haya cometido lo que ha cometido, ¿no? Y en lugar de rescatar un proyecto importante para la ciudad, un procedimiento que hemos utilizado con el mayor celo posible, una ejecución perfecta de la obra prácticamente, haya sido manchado por esta cuestión. Por eso que le digo que más allá de lo que haya ocurrido, que lamento mucho y condeno evidentemente, más allá de eso, hay que mirar de que este proyecto está sirviendo a la ciudad. Y deberíamos inclusive replicar el modelo de gestión que hemos establecido acá, que es importante. Le comento, congresista, a través de la presidencia, por supuesto. Tenemos dos modelos de gestión en este momento para poder administrar el Metro de Lima, o sea, para poder ejecutarlo. Uno, el procedimiento de concurso de oferta a precio unitario, que está allí, funcionando. Y dos, la concesión integral, que ya tiene como 3 años, creo, aproximadamente, y hasta ahora no se ejecuta ni siquiera 1 kilómetro. Entonces, ¿cómo es que es posible que el Estado tiene la muestra clarita de dos procedimientos, uno que ha funcionado y otro que no funciona? En el tiempo transcurrido, desde la fecha que se firmó el contrato de línea 2 a la fecha, en ese tiempo transcurrido, en similar tiempo, nos habíamos colocado nosotros en operación, línea 1. Con la diferencia técnica, evidentemente, que hay que escalar. Uno es subterráneo y otro es elevado. Pero imagínense, y lo que hemos hecho como Estado es desechar, por eso fue mi renuncia, inclusive del Ministerio de Transportes, ¿ya? Desechar ese procedimiento para poder optar por uno cuyos antecedentes son 2 procesos ya, que no dieron resultado. Y lo que está demostrando es que tampoco da resultado. Y peor aún, el Estado sigue insistiendo en 3 y 4, en línea 3 y línea 4, en usar el mismo modelo. ¿Por qué? Porque resulta de que el modelo que usamos nosotros dice, no, lo que pasa es que eso de ahí, como hicieron algunas operaciones inadecuadas, entonces no hay que usarlo. Pero esa es la mejor herramienta. Inclusive no solamente para esto. Esa herramienta sirve para cualquier tipo de obra en general. Y un día, si quieren, les puedo demostrar con números y toda la cuestión cómo se maneja este tema para poder, digamos, conocerlo nada más y ver y evaluar si es que es probable que se pueda también reglamentar. Otro tema más. La ley de contratos del Estado, cuando dicen ilegalidad, ha sido cambiada desde el año 98 creo que como 10 veces. O sea, no sabemos contratar en el Estado. Lo cambiamos cada año y medio, cambiamos la ley de contratación del Estado. Es una locura. Y le agradecemos. El tema es que nosotros no estamos investigando las contrataciones, sino las coimas que se han dado en base a determinados arreglos normativos que se han hecho a estas contrataciones del Estado y a la forma como en muchos casos escandalosamente se han adecuado para poder facilitar algunos temas. De lo contrario, no estaríamos nosotros pues asistiendo a largas sesiones en las cuales, repito, una vez más, como en el caso que nos convoca con usted, tenemos a personas procesadas, prófugas o, en este caso, privadas de su libertad por haberse encontrado dinero en sus cuentas. O no estaríamos asistiendo a la importación de algunos modelos económicos, de algunos modelos de contratación que no se ajustan a nuestro modelo constitucional de economía social de mercado. Pero eso
ya nosotros iremos arribando como conclusiones en la medida que vayamos avanzando. De cualquier forma, le agradecemos lo que nos ha compartido esta mañana y parte de la tarde, y habiendo culminado nosotros con su participación, a menos que todavía el congresista Costa tenga algo más que querer compartir con nosotros. En todo caso, yo sí quisiera compartir con el abogado que está presente con nosotros, acompañando al señor Plasencia. No sé, congresista veterano, me permite con esto y luego le dejo en el uso de la palabra. En el sentido del precedente vinculante con respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional 156/2013, contenida en el expediente 4968/2014, en la cual en el punto 67, y lo voy a leer, sobre el particular corresponde recordar que, a diferencia de otros procedimientos que pueden activarse en sede parlamentaria, el de las comisiones de investigación no es un procedimiento acusatorio, ni tampoco sancionatorio. Sus conclusiones no siempre culminan en una recomendación de acusación, y aunque así fuere, ellas no vinculan a ningún poder público. No es, pues, un ámbito en el que, a criterio de este tribunal, opere el derecho fundamental a interrogar testigos como parte del derecho fundamental a la defensa. Este es un precedente vinculante de acuerdo a lo prescrito en su artículo 93, que lo cita textualmente como vinculante. Igual se lo vamos a compartir, no es un tema de debate, solamente queríamos compartírselo de tal manera que la interrogante que nos planteó con el anterior invitado tiene este sustento desde el análisis de esta comisión. Sin embargo, si tuviera algo más que compartir, por supuesto que sí. Gracias, presidenta, es usted muy amable. No, solamente como información, recordar que a raíz de la dación de la sentencia del caso Tineo, que modificó y mejoró a mi criterio el procedimiento investigatorio en el Congreso, y a raíz del incumplimiento que realizaron comisiones investigadoras del periodo anterior, hay como 8, 10 amparos ganados contra el Congreso. Yo mismo he ganado uno contra el Congreso, porque todos los jueces han determinado que efectivamente se violaron los derechos fundamentales de los investigados. Pero estoy viendo que en este caso... En el caso específico de la interrogación, ¿no? En el caso específico de la interrogación, diferenciando siempre que esta es una investigación en sede parlamentaria y que por lo tanto tiene sus particularidades que la hacen diferente de la sede judicial. Congresista Karina Beteta. Gracias, presidenta. Sí, creo es válido. La pregunta podrá ser quizás muy fuerte, pero es importante, ya que en esta comisión estamos investigando actos de corrupción por coimas. En ese sentido, señor Osvaldo Plasencia, ¿usted recibió alguna coima? ¿Le hicieron algún depósito en sus cuentas? ¿Nos podría decir, ya que usted está bajo declaración, ¿no? Entonces es importante eso señalarlo. Categóricamente no he recibido ni un solo cobre por parte de nadie en absoluto durante mi vida. Ni un solo cobre. ¿Soles, dólares? Si cobres, ¿no? Ni dólares, ni soles, ni rublos, ni reales, ni nada en absoluto. Muchas gracias. Yo también quiero aprovechar un poco para reiterar, de repente me disculpa, presidenta, la ofusividad de algunas de mis intervenciones, pero reiterar mi colaboración constante en lo que ustedes crean conveniente, porque creo que a través de los años he tenido una trayectoria interesante que podría de repente ayudar de alguna forma para otras cosas también. Pero en este caso específico, en la medida en que colabore para que esta cuestión se dilucide, cuenten con toda mi colaboración en el tiempo, hora y día que ustedes crean conveniente. Se le agradece, señor Osvaldo Duber Plasencia Contreras, su disposición para informar. Se le hace conocer que nos encontramos en la fase indagatoria aún en esta comisión investigadora. Contamos también con su declaración que usted brindó en la comisión PAR. En todo caso, le preguntaríamos si se ratifica en todo lo manifestado en ella. Sí.
Correcto. Siendo eso, se le agradece nuevamente por su participación, su colaboración y tomamos nota de su disposición a seguir colaborando con esta comisión. Se le invita a usted y a su abogado a retirarse cuando lo consideren pertinente.